La historia de Hawái se remonta al siglo IV con el poblamiento de los polinesios desde las islas del Pacífico Sur, pero ni a ustedes les interesa eso ni yo quiero contarlo. Ustedes están aquí por otra razón. Este mes Bad Bunny sacó un álbum nuevo llamado Debí tirar más fotos. No lo he escuchado completo, solo he oído puras canciones salteadas. Sin embargo, hay una que me llamó bastante la atención. Se llama Lo que le pasó a Hawái y es una canción de protesta sobre la situación en Puerto Rico que me gustó bastante porque la letra se adapta bastante bien al sentir venezolano ante la crisis migratoria. Ya tengo un video hablando sobre la historia reciente de Puerto Rico y cómo los gringos han tratado a la isla, pero ¿qué fue lo que pasó en Hawái? Los primeros europeos en llegar a Hawái fueron los españoles en 1555 durante la expedición de Ruy López Villalobos. Dejarían constancia de la existencia del archipiélago en un mapa de la época donde le ponen nombres hispanos a las islas como La Desgraciada, La Mesa o Los Monjes. Y hubo registros de un español que vivió ahí y ejerció como doctor, pero ese es otro tema. Los siguientes en llegar fueron James Cook y su tripulación a nombre de la corona británica en 1795, bautizándolas como Islas Sandwich pero sin ocuparlas. Hawái durante toda su historia había sido gobernada por clanes que se repartían las distintas islas. El hombre que mandaba en la isla de Hawái era Kamehameha I. Sí, Kamehameha, como el de Goku, quien pasó a ser conocido como Kamehameha el Grande tras unificar todo el archipiélago en 1810 con el nombre de Reino de Hawái. El reino decidió utilizar esta bandera, no porque fueran colonia inglesa, ni mucho menos, sino porque consideraban que estaban bajo su protección. Sí, protección. Dejar a un inglés cuidando un territorio es como dejar a un tigre cuidando carne. La primera intervención de Estados Unidos en las islas se remonta a 1849, cuando el capitán francés Louis Tromelin intentó tomar Honolulu sin autorización del gobierno francés, por lo que el Reino Unido y Estados Unidos se quejaron con el primer ministro para que le jalara la correa al perro. Pero la entrada a lo grande de Estados Unidos en Hawái no llegaría sino hasta el 18 de marzo de 1874, cuando firmaron un tratado en el que le daban a los gringos la concesión exclusiva del comercio. Al año siguiente firmaron el Tratado de Reciprocidad entre el Reino de Hawái y Estados Unidos, permitiendo la importación libre de impuestos de caña de azúcar y arroz de Hawái a Estados Unidos a partir de 1876. La razón: la inmensa mayoría de los dueños de la tierra eran estadounidenses, y además, como en la isla no había suficiente mano de obra, terminaron importando trabajadores, entre comillas, porque en la práctica eran algo así como esclavos, desde China, Japón, Filipinas y Corea, desplazando a los hawaianos nativos. Estos nuevos cultivos terminaron desplazando al taro tradicional de Hawái, que no era tradicional por capricho, sino porque es lo que crece allí con las condiciones climáticas de allí. La caña de azúcar y sobre todo el arroz exigen demasiada agua que sacaron desviando ríos, lo que terminó por dejar aldeas completas sin agua. En 1887 hubo un golpe de estado por parte de la Liga Hawaiana, compuesto principalmente por residentes extranjeros cuya mayoría eran gringos. El rey tenía la intención de volver a gobernar para su gente y darle protagonismo a su pueblo en un país que se suponía que era soberano. Esto no le gustó a los colonos y empresarios gringos y terminó pasando lo que pasó. La constitución nacida del golpe sería conocida como la Constitución Bayoneta, donde se le quitó al rey la mayor parte del poder y privó a los migrantes asiáticos de su derecho al voto, pero mantuvo este derecho para gringos y europeos. Tras la muerte del rey en el año 1891, ascendió al trono su hermana, que promulgó una nueva constitución donde le devolvía su autoridad a la monarquía y reducía los beneficios que habían obtenido los europeos y estadounidenses. En respuesta a esto, el 14 de enero de 1893, los extranjeros y descendientes de extranjeros formaron un comité de seguridad con el propósito de derrocar a la reina, formar un nuevo gobierno y anexar el archipiélago a Estados Unidos. Y ante la supuesta amenaza a sus ciudadanos, el gobierno gringo envió al USS Boston para resguardar a los estadounidenses que habitaban en el reino de Hawái y a sus propiedades. El senador William McKinley promulgó un arancel a la caña de azúcar hawaiana violando el Tratado de Reciprocidad. El mensaje era más que claro: querían exportar sin aranceles, debían incorporarse a Estados Unidos. La reina terminó abdicando en favor del Comité de Seguridad el 17 de enero de 1893. Aquí el presidente Cleveland sintió que Estados Unidos estaba abusando de su poder, así que en el Estado de Unión de ese año exigió al Congreso retribuir a la reina y el Congreso, en respuesta, emitió una carta de disculpas.
¿Sirvió para algo la carta? Sí, para limpiarse el c***. El 4 de julio de 1894 se fundó la República de Hawái con Stanford B. Dole como presidente, un hombre nacido en Honolulu pero de padres gringos, que fue el único presidente de esta república. ¿Por qué? Porque su único objetivo era anexarla a Estados Unidos. McKinley, el senador de los impuestos a la caña de azúcar, sucedió a Cleveland como presidente en 1896, y 2 años más tarde, el 7 de julio de 1898, se firmó la anexión Newlands, que anexaba Hawái definitivamente a Estados Unidos, pero no como un estado, sino como un territorio, entrando en vigor oficialmente el 22 de febrero del año 1900. Como dato curioso, McKinley fue el mismo presidente responsable de darle la estocada final al Imperio Español durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, luego de anexarse las Filipinas, Guam y las islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico. Y aquí es donde realmente empieza lo grave. El gobierno gringo prohibió el uso del hawaiano en las escuelas públicas y privadas, permitiendo solamente hablar en inglés. También llevaron misioneros protestantes que desalentaron o directamente prohibieron varias tradiciones hawaianas por considerarlas impropias, como la danza hula, que particularmente se utiliza para narrar historias, vivencias y tradiciones, transmitiendo enseñanzas de generación en generación. La importación masiva de trabajadores de Asia resultó en una disminución significativa del porcentaje de hawaianos nativos habitando la isla, que disminuyó en un 50%. Además, al verse tan desplazada la población nativa, muchos empezaron a migrar a estados como California en búsqueda de mejores oportunidades, mientras que varias empresas gringas, especialmente tras el boom del cultivo de la piña en el archipiélago, incentivaron la migración de estadounidenses cualificados y también de gringos que solo iban a la isla a hacer negocios, lo que terminó resultando en un reemplazo étnico bastante grande, que se vio exacerbado tras el desarrollo del turismo en las islas al inaugurarse la línea de cruceros de la Matson Navigation Company, que también construyó hoteles de lujo como el Moana Hotel en 1901. Islas como Waikiki empezaron a ser cada vez más visitadas por gringos que iban escapando del invierno, y los aspectos culturales propios de Hawái pasaron a venderse como distintivo. Cosas como los luau, que antes era el nombre para designar a un plato típico hawaiano compuesto de talo y coco, empezaron a venderse como supuestos banquetes tradicionales hawaianos. Fueron reducidos simplemente a una experiencia de consumo para turistas, y ni se diga lo que ocurrió en el ámbito militar. Las islas terminaron completamente militarizadas por los gringos, usurpando obviamente tierras de nativos para construir bases militares. El bombardeo japonés a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial no fue ninguna casualidad, pero en parte lo peor era ser un simple territorio. Tener el estatus de territorio en Estados Unidos implica que eres literalmente una colonia. Todas las decisiones de administración las toman el presidente o el Congreso, y además no puedes elegir las autoridades que gobiernan en la capital, y ni siquiera estamos hablando del presidente, sino de míseros senadores o diputados. A raíz de esto, en 1954 estalló la Revolución Democrática de Hawái, una revolución no violenta que incluyó protestas y huelgas generales, acabando con la dominación del Partido Republicano de Hawái en la isla, que fue reemplazado por el Partido Demócrata. Y finalmente, tras un plebiscito y una serie de debates, trámites y demás durante la presidencia de Dwight Eisenhower, el 21 de agosto de 1959 sonaron las campanas en la iglesia de Honolulu, comunicándole a todos la noticia de que Hawái era finalmente un estado, el último en incorporarse a los Estados Unidos. Actualmente, el turismo es el sector más importante de la economía hawaiana, representando alrededor de un 25% de su PIB. Le siguen los gastos de gobierno y servicios públicos con un 20%, el comercio y las industrias locales con un 15%, la defensa y el presupuesto militar con un 10% y varios otros rubros minoritarios que no llegan ni al 10% cada uno. Su economía es ampliamente dependiente del turismo. Las tierras ocupadas por militares y hoteles han hecho que la isla tenga que importar prácticamente toda su comida. Además, debido al alto flujo de turistas, todo es carísimo, especialmente las viviendas y la electricidad, siendo el segundo estado de Estados Unidos donde es más caro vivir solo por detrás de California, incluso más caro que estados como Nueva York.
Y eso es básicamente lo que le pasó a Hawái. Dejó de ser un reino independiente para convertirse en una plantación gigante y luego en un hotel gigante con cada vez menos población nativa y más gringos viviendo en el territorio. Un pueblo que ha dejado atrás sus tradiciones y su idioma por la fuerza, y que lo máximo que ha recibido a cambio son unas disculpas por parte del Congreso de Estados Unidos en 1993, donde admiten que tanto el derrocamiento de la reina como la anexión del archipiélago al país fueron actos completamente ilegales. ¿Y qué tiene que ver esto con Puerto Rico? Pues mucho, la verdad. Solo que el proceso allá no ha sido tan directo y les ha llevado más tiempo por varios factores. Si quieren saber por qué, pueden ir a ver el video sobre Puerto Rico que estaré dejando en la pantalla final de este video. Sin nada más que añadir, si les gustó el video, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Y díganme de qué otros temas les gustaría que hable en el canal. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si no lo has hecho, suscríbete también a mi canal secundario y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.